Rodríguez, Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad. Doctor Silvero, ¿cómo le va? Es un placer estar en comunicación nuevamente contigo en este sábado, pero calorcito, doctor, ¿eh? Sí, estamos llegando a 40 grados y dicen las páginas de meteorología que sacan fotos de satélite y también sacan fotos termodinámicas, o sea, de acuerdo con la temperatura. Y dicen que la sensación térmica en este momento está en 42 grados, ¿eh? Eso es bastante alto ya para nuestro país. Realmente alto. Bueno, desde aquí, desde la 105.7, nosotros estamos tratando de ponerle frescura, con buena música y por supuesto con temas muy importantes como la que queremos conversar con usted, doctor. Sí, cómo no. Estamos a casi unas horas, unos días más o menos de los 25 años de derrocamiento de un expresidente que fue uno de los dictadores que tuvimos aquí en el Paraguay, doctor. Me refiero al gobierno del general Stroessner, quien fue derrocado y que mañana está cumpliendo 25 años. Así es, cumplimos un cuarto de siglo ya de apertura política. Con el derrocamiento del dictador Stroessner pasamos una temporada larga de mano dura, 35 años fueron, desde el 54 hasta el 89, y 35 años de dictadura stronista, más 25 años de apertura política dan 60 años. Eso ya es toda una vida. Para mucha gente es incluso mucho más que una vida, ¿no? Quiero decir, si nosotros vemos nuestra pirámide poblacional y la curva de la expectativa de vida, vamos a ver que hay mucha gente que en promedio no llega a los 60 años. Pero la expectativa de vida sigue estando por encima de 70 años. 70 la expectativa, ¿verdad? O sea, estamos hablando de mucho tiempo, ya si se dicen 60 años, desde que se produjo el advenimiento del general Stroessner, en aquella época relativamente joven, era el año 1954, y se quedó nada menos que 35 años en el poder, y como fue mucho tiempo también, y hay que analizar ese periodo largo de nuestra vida, después de todo, el cambio de la dictadura a la apertura política en el 89 es un punto de inflexión en nuestra historia, militar, política, económica y social también, porque realmente el gobierno largo de general Stroessner marcó todas nuestras vidas, ¿no? Y por eso que ahora estamos en el sábado 1 de enero, estamos prácticamente en vísperas de festejar el advenimiento de la apertura política. Mañana es el 2 de febrero, en la noche del 2 al 3 de febrero se produjo el golpe de Estado hace 25 años. Y también es oportuno poder analizar para Radio Atirá y sus oyentes qué significó esa dictadura de 35 años y qué significó para nosotros esa apertura política de 25 años, ¿verdad? Y si vamos lentamente, porque son periodos muy largos, se podría decir que cuando llegó Stroessner al poder, el país tenía apenas 1,5 millones de personas. 1,5 millones solamente éramos en el 54. Hoy en día somos ya casi 7 millones de personas. O sea, desde aquel año 54 hasta hoy en día, la población casi se ha quintuplicado. O sea, en número de habitantes somos casi 5 veces más que hace 60 años. Es decir, eso ya supone un cambio enorme en un país de superficie tan grande que es mucho más que el doble de la del Uruguay. Acá nosotros hace 60 años teníamos apenas 1,5 millones de habitantes, pero ahora ya tenemos 7 millones. El Uruguay se ha quedado con 3 millones de habitantes nomás. Estamos más que el doble de la población uruguaya. Es decir, se ha producido un cambio demográfico, o sea, un cambio poblacional sumamente grande. Y en materia de instituciones políticas públicas, o sea, instituciones que se hacen cargo de las políticas públicas, también hubo muchos cambios. Por ejemplo, nuestra moneda, que es una de las más estables del continente, hace poco cumplía 70 años, es incluso más antigua que el advenimiento de Stroessner al poder. Y nuestro Banco Central empezó a trabajar en el año 52 ya, o sea, 2 años antes de que Stroessner llegara al poder. Pero eso hizo también que cuando asumiera Stroessner el mando o la conducción del país, ya estaba trabajando la institución matriz del sistema financiero que conocemos nosotros con el nombre de Banco Central del Paraguay. En esa década de los años 50 empezó a articularse aquí por primera vez una política monetaria, cambiaria
y crediticia, con una inflación de tasas relativamente bajas en esa época. Y en los años 60, o sea, una década más tarde, el Ministerio de Hacienda puso en práctica una política fiscal conservadora que se limitaba solamente a equilibrar ingresos públicos con egresos públicos. En esos años también se produjo la ampliación de la frontera agrícola, se llama eso. Eso significa, había agricultores campesinos que nunca llegaron masivamente más allá de Coronel Oviedo, por ejemplo, ¿no? Si es que uno traza una línea imaginaria desde el río Apa, pasando por Coronel Oviedo hasta el río Paraná, abajo en Encarnación, todo lo que era la parte este de esa línea imaginaria era prácticamente terreno a conquistar en términos agrícolas. Entonces se produjo, lentamente por cierto, la expansión de la frontera agrícola hacia el río Paraná desde esa línea imaginaria que va desde el río Apa, Coronel Oviedo hasta Encarnación. Y eso fue, digamos, una política pública, la de expansión de la frontera agrícola hacia el este, que caracterizó todos esos decenios, ¿verdad? Estamos hablando de décadas. Y además, desde el año 73 para adelante, la construcción de Itaipú marcó, pero fuertemente, nuestra existencia, porque desde entonces, desde el año 74 en adelante hasta el año 83, tuvimos altas tasas de crecimiento como nunca antes las habíamos visto en Paraguay. Eso marcó también nuestra existencia hasta el 83. Y desde el 83 se produjo el estancamiento y después la recesión. O sea, después de haber crecido una década, desde el 74 hasta el 83, en el 83 empezó a caer la economía. Se conoce eso con el nombre de recesión y apenas crecía en los años subsiguientes. Eso se llama estancamiento y eso hizo que Stroessner tuviese dificultades ya políticas también. Eso explica también la caída del general Stroessner, su derrocamiento o su golpe de Estado, que hizo que en aquella época el general Rodríguez y un grupo de generales que le acompañaban decidieran hacer ese golpe de Estado que mañana vamos a festejar 25 años ya de ese acontecimiento que marcó la vida de todos nosotros, ¿verdad? Y después de que asumiera el general Rodríguez el poder, después de 35 años de dictadura, seguimos creciendo, pero con un crecimiento altamente desigual también, en perjuicio de las micro y pequeñas empresas que se encontraban en aquella época literalmente libradas a su suerte. También numerosos estratos poblacionales, o sea, numerosa cantidad de gente, estaba marginada de los beneficios del progreso económico y social. Y en esa época no se podía, por ejemplo, hablar de desarrollo desigual con pauperización, o sea, crecimiento económico con pobreza. No se podía decir eso porque eso ya era un lenguaje subversivo, ¿no? Tampoco existía en esa época conciencia sobre la necesidad del equilibrio ecológico. Uno hablaba en los años 89-90 de equilibrio ecológico y parecía que uno estaba hablando de Plutón más o menos. Y en todos esos años, de toda la época de Stroessner, más esta época de la apertura política que ya lleva 25 años también, la corrupción, el contrabando y la evasión tributaria eran delitos de todos los días. Si algo se puede decir claramente en esos 60 años, es que la corrupción, el contrabando y la evasión tributaria estaban a la orden del día. Tenemos que decir que con el golpe de Estado que mañana festejamos 25 años, eso trajo la apertura política, la modernidad. Tuvimos desde entonces un tipo de cambio único, libre y fluctuante. Antes, en los últimos años de Stroessner, teníamos cambios múltiples, era un lío eso. La política monetaria y la política fiscal con el general Rodríguez y sus gobiernos sucesivos, es decir, los gobiernos que le siguieron al general Rodríguez, se caracterizaba por la austeridad, tanto la política monetaria como la política fiscal. Y la política fiscal era un mero equilibrio de ingresos y egresos públicos. Apenas se lograba la consolidación fiscal, estábamos nosotros desde luego lejos de la justicia social y del equilibrio medioambiental. Y en estos 25 años, después de Stroessner, los delitos económicos empezaron a tomar dimensiones realmente extraordinarias. Pero si fuéramos a hacer resaltar lo más importante en este cuarto de siglo, tenemos que decir que tuvimos media docena más o menos de gobiernos de alternancia política pacífica, eso es importante decir, y también de afianzamiento democrático. Hubo un modelo de desarrollo a grandes rasgos que ha permanecido igual o peor que durante la época de dictadura. Se profundiza la deformación estructural que consiste en que poderosos estratos superiores
estaban en posición privilegiada, versus, o sea, al contrario de lo que pasaba con los estratos bajos, marginados y literalmente impotentes. Es gente que no se puede ayudar a sí misma, no puede hacer nada, es la gente que está en la pobreza extrema. Entonces, aquí llegamos a una conclusión sumamente importante para Radio Atirá y para los oyentes, y es que la característica común entre el modelo de desarrollo de la dictadura de Stroessner, que ya dijimos que llevó más de un tercio de siglo, y el de la apertura política, que cumple ahora un cuarto de siglo, la característica común es el crecimiento desigual con pobreza extrema y desorden medioambiental. Y no podemos dejar de reconocer que los estratos superiores han consolidado su privilegio con altas tasas de crecimiento económico excluyente, es decir, no permiten que otros se beneficien de progreso económico y social. El aparato de producción se ha vuelto competitivo internacionalmente en varios productos, no solamente en la soja, no solamente en la carne vacuna. Y en los últimos 2 decenios también han surgido estratos medios más amplios. La clase media empieza a surgir en Paraguay. Pero no se ha podido erradicar la miseria ni el caos ecológico. En resumen, para ir terminando, en este lapso de 60 años el crecimiento demográfico ha sido enorme, o sea, el crecimiento de la población, porque de cerca de 1,5 millones subimos a 7 millones de habitantes. Y la conciencia crítica de nuestra ciudadanía ha crecido mucho también. Entonces, con ese crecimiento poblacional grande y la conciencia crítica cada vez más grande, los conflictos políticos, económicos, sociales y medioambientales tienden a agravarse y van a agravarse aún más si es que la clase política, es decir, los partidos políticos, los gremios empresariales, así como las políticas públicas y privadas, no logran superar la mencionada deformación estructural. El país se ha vuelto uno de los mayores deforestadores del planeta y uno de los peores en términos de corrupción y distribución de ingresos. Fantástico, doctor. Estamos entonces a un día de festejar realmente esa decisión que ha tenido la gente y de enfrentar esa situación que realmente marcó la vida de muchísima gente, de toda la población paraguaya, tanto de los 1,5 millones y de los 7 millones, de los más de 7 millones de habitantes que tenemos hasta hoy en día en nuestro país. Doctor, agradecemos muchísimo siempre el conocimiento que comparte con nosotros. Esto es fundamental tanto para la juventud como para ir refrescando un poco la memoria también de la gente que ya ha pasado una generación. Ha sido un gusto estar con ustedes, don Omar Tellado. Muchísimas gracias. Entonces estábamos así con el doctor Rodríguez Silvero analizando temas que realmente marcó la vida de toda la población paraguaya. Este bloque fue presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Más informaciones al Telefax 61 29 12 o al 0981 45 05 50 o a www.rsa.com.py.